Muy bien. Vamos entonces a empezar con la última clase, ¿sí?, de la materia, que tiene que ver con métodos semiempíricos. Los métodos semiempíricos son una alternativa a los métodos como Hartree-Fock o, con suerte, a los más costosos, digamos los métodos que incluyen a la correlación electrónica e incluso a los de la DFT. Vamos a empezar viendo la motivación, digamos, por qué nos interesan los métodos semiempíricos. Lo primero y principal es recordar que el método Hartree-Fock, que es, digamos, el más básico de los métodos con los cuales nosotros podemos estudiar la estructura electrónica de un átomo, de una molécula o incluso de un sólido, tiene un costo computacional del orden de n a la cuarta, donde n es el número de funciones base, ¿sí?, que nosotros utilizamos para representar a, por ejemplo, los orbitales atómicos que constituyen los átomos de nuestro sistema, ¿sí? ¿De dónde sale el n a la cuarta? Bueno, es relativamente simple entenderlo, ¿sí? Si nos centramos en lo que son las integrales bielectrónicas, ¿sí?, que pueden, recuerden ustedes que las bielectrónicas pueden ser mono, bi, tri o tetracéntricas, ¿sí?, dependiendo de la cantidad de átomos en las cuales estén centradas las funciones. Está claro que nosotros vamos a tener n maneras de elegir a la primera función y vamos a tener n maneras de elegir a la segunda, que obviamente son independientes de la elección que hacemos de la primera función. Tendremos n maneras de elegir a la tercera, n maneras de elegir a la cuarta función, todas ellas independientes unas de otras, ¿sí? Entonces, n posibilidades, n maneras, l 4 veces, bueno, obviamente que nos da un n a la cuarta, ¿sí? Ese n a la cuarta nos está mostrando que es un crecimiento en el número de integrales muy abrupto, ¿sí?, muy abrupto. Y hoy en día las funciones base suelen contener un número importante de funciones para cualquier átomo, ¿sí? Entonces, pensar en una molécula de un tamaño medio a grande con algún interés práctico y representado por una función base que tenga una cierta sofisticación, bueno, nos hace pensar en un n que va a ser un número bastante grande, un número importante. Si encima ese número está elevado a la cuarta, bueno, la cantidad de integrales con las que vamos a estar lidiando es un número considerable, respetable. ¿Hay maneras de reducir el número de integrales? Bueno, nosotros ya vimos uno, sí, lo vimos bastante, sobre todo durante los cálculos con DFT. El ORCA, de hecho, lo usa casi de manera predeterminada, que es la resolución de la identidad. Es una manera de resolver esa dependencia de n a la cuarta, reducirla a un n al cuadrado por m, donde m es un número que, si bien puede ser mayor que n, tiene la ventaja de que no está elevado al cuadrado en este caso. Entonces uno esperaría que n al cuadrado por m sea un número bastante menor que n a la cuarta, ¿sí? Otra posibilidad son los llamados métodos de orden n, en donde fundamentalmente estos métodos se basan más que nada en la localización de las funciones gaussianas, y esa localización, si uno además la fuerza, nos haría pensar como que cada átomo interactúa no más allá de una determinada distancia. Por ejemplo, por decir algo, unos 5 Armstrong. Esos 5 Armstrong estaría limitando a una interacción con sus primeros vecinos y con sus segundos vecinos, tal vez, ¿sí?, pero no más allá. Entonces eso significa que muchas integrales en un determinante inmenso van a ser cero, ¿sí? Eso es interesante porque lo que nos permite lograr es, fíjense el último párrafo que aparece acá en la diapositiva, tener un determinante en el cual muchos elementos sean nulos y tengan la característica de dar lugar a un determinante que se llama poco denso, en el sentido que va a haber elementos no nulos, pero desperdigados por aquí y por allá, donde la mayoría de los elementos de ese determinante van a ser iguales a cero, ¿sí? Entonces hay técnicas especiales para tratar esos determinantes poco densos, o su terminología en inglés, que es sparse matrix, que son técnicas de pseudodiagonalización, especialmente pensadas para tratar ese tipo de determinantes.
Bien, vuelvo un cachito para atrás, el párrafo anterior. Hay un cuello de botella también que es importante, escala de una manera importante, que es el proceso de diagonalización. Diagonalizar un determinante es un proceso que escala como n al cubo, ¿sí? Pero de todas maneras nosotros hoy en día prácticamente no nos tenemos que preocupar de eso porque hay bibliotecas matemáticas que están muy especializadas y son extremadamente eficientes para diagonalizar determinantes y se aprovechan de propiedades muy particulares de los determinantes, como por ejemplo justamente estos determinantes poco densos que estamos mencionando. Bien, nosotros sabemos que el método Hartree-Fock es tal vez uno de los históricamente de los métodos más utilizados, pero tiene por supuesto un defecto que es bien importante, que es la ausencia de la correlación electrónica. Para poder incluir a la correlación electrónica tenemos que ir a métodos que llamados genéricamente como post-Hartree-Fock y que ya presentan un escalamiento con el número de funciones base que es bastante más impresionante que un n a la cuarta, ¿sí? Porque podemos llegar a un n a la séptima tranquilamente, ¿sí? Existen alternativas, por supuesto, para reducir el costo computacional, pero de todas maneras es considerablemente mayor a el n a la cuarta de Hartree-Fock, ¿sí? Entonces uno podría plantearse, bueno, ¿tenemos alguna manera de reducir el costo computacional de estos métodos Hartree-Fock o post-Hartree-Fock y no sacrificar tanto la exactitud de los métodos? Es decir, ¿podemos lograr un método que sea extremadamente rápido, veloz y que nos dé resultados tan exactos como un método post-Hartree-Fock que escale como n a la séptima? Bueno, esa es la filosofía de los métodos semiempíricos, ¿sí? Bien, vamos a ver el primer método semiempírico, es un método que ustedes incluso ya vieron en Físico-Química 2, ¿sí? Es tal vez el primero, se remonta a la década del 30 del siglo pasado, es el conocido como método de Huckel, que fue ideado fundamentalmente para moléculas planas con enlaces pi conjugados, ¿sí? Con polienos conjugados. El razonamiento es muy simple y está basado fundamentalmente en cuestiones de simetría, ¿no es cierto? El hecho de que orbitales moleculares sigma y orbitales moleculares pi tienen simetría diferente, no interactúan entre ellos. Recordemos que estamos hablando de moléculas planas, por supuesto, ¿no? Estos orbitales moleculares sigma y pi no interactúan entre ellos, entonces uno podría separar el espacio sigma del espacio pi y tratar por separado al espacio pi. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en moléculas orgánicas como estos polienos conjugados, las propiedades ópticas vienen dadas fundamentalmente por transiciones electrónicas desde orbitales moleculares pi a orbitales moleculares pi estrella. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos describir de una manera adecuada esas transiciones con un método poco costoso, estaríamos teniendo muchísima información sobre la estructura electrónica de este tipo de moléculas. Si ustedes recuerdan, la idea es escribir orbitales moleculares de simetría pi como una sumatoria de los orbitales pp, ¿sí? Orbitales atómicos pp de cada uno de los átomos de carbono que constituyen a la molécula. Por ejemplo, en el caso del 1,3-butadieno, cada orbital molecular pi sería una sumatoria de 4 orbitales pz, asumiendo que el plano de la molécula es el XY, cada uno de ellos multiplicado por un coeficiente determinado. Como tenemos 4 orbitales atómicos, es esperable tener entonces 4 orbitales moleculares pi. Como siempre, tenemos que resolver un problema matricial, ¿sí? En donde estos coeficientes son los parámetros que tenemos que encontrar, y entonces, bueno, tenemos que encontrar la condición que hace que esta ecuación matricial sea igual a 0, ¿sí? Donde los elementos de la matriz H y los elementos de la matriz de solapamiento satisfacen determinadas condiciones, ¿sí? En donde los tenemos acá. La matriz de solapamiento es simplemente una matriz diagonal, ¿sí? Ni más ni menos. Cualquier interacción entre orbitales está despreciada, ¿sí? Y
las interacciones, acá no es AB, esto debería decir mu y nu también, las interacciones, perdón, los elementos del hamiltoniano toman el valor de alfa si tenemos los elementos diagonales, ¿sí? Mu igual a nu, y toman un valor de beta si los orbitales son vecinos, ¿sí? Es decir, si, ¿esto qué quiere decir? Cuando hablamos de orbitales que sean vecinos, pero recuerden que cada átomo tiene un orbital, entonces pensar en átomos en orbitales vecinos en realidad es pensar en átomos vecinos, ¿sí? Por lo tanto, volviendo al caso del 1,3 butadieno, tendríamos para nuestra matriz del hamiltoniano una diagonal llena de alfas y los elementos, las dos diagonales que limitan a la diagonal principal del determinante, llenas de betas, ¿sí? Lo que me está indicando que cada uno de los átomos de carbono interactúa solamente con sus vecinos, ¿sí? Solamente con sus vecinos. Vuelvo un momentito para atrás, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos obviamente va a ser después una matriz de los autovalores y la matriz de los coeficientes. Esto es exactamente igual que el método de los orbitales moleculares como combinación lineal de los orbitales atómicos. Bien, uno de los grandes problemas, digamos, del método de Huckel es que no es autoconsistente, no se perseguía esa exactitud en la descripción del problema, ¿sí? Sino lograr una descripción de una propiedad de estos sistemas, de estos polienos conjugados, y obtener un valor de manera relativamente rápida, resolviendo un problema que no fuese matemáticamente complicado. Una de las características, cuando nosotros ya armamos nuestro determinante, sabiendo la receta para construir el hamiltoniano, sabiendo la receta para construir la matriz de solapamiento y con los autovalores, en el caso del 1,3 butadieno con 4 autovalores, tenemos una matriz de este tipo que afortunadamente este tipo de determinantes se denominan tridiagonales porque tenemos la diagonal principal y solamente las diagonales que están por encima y por debajo de la principal. Estos determinantes tienen soluciones analíticas bien conocidas, no solo para los autovalores, sino también para los coeficientes. Estos coeficientes C también tienen una solución cerrada, analítica, conocida, en el caso de determinantes tridiagonales. Recuerden ustedes, en el caso de, volviendo al 1,3 butadieno, podemos encontrar los 4 autovalores, ¿sí? Recordando que alfa y beta son cantidades negativas, eso nos da un diagrama de orbitales moleculares. Tenemos los 4 orbitales, que obviamente coincide con una descripción más sofisticada, ¿sí? En ese sentido, digamos, la descripción no es distinta, no es mala. Y entendemos que la transición de tipo pi antiligante, que sería la transición homo-lumo, viene dada por una diferencia de energía igual a menos 1,2 por beta, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos ajustar el valor de beta de manera tal de reproducir la transición electrónica que se observa experimentalmente para el caso del 1,3 butadieno, bueno, podemos entonces decir, bueno, beta debería valer, por ejemplo, menos 4,62 electronvoltios. Está muy bueno esto. El problema, ¿cuál es? Es que este valor de beta me sirve solamente para describir esta propiedad, la transición homo-lumo. Si yo, por ejemplo, quisiera describir la energía de deslocalización, ¿sí?, del 1,3 butadieno comparada, por ejemplo, con la energía de 2 etilenos, a ver en cuánto se estabiliza el 1,3 butadieno con respecto a 2 etilenos unidos. Me encuentro con que la energía de deslocalización, si la energía electrónica total del 1,3 butadieno es 4 alfa más 4b 4.472 por beta, ¿sí?, y la energía de 2 etilenos es 4 alfa más 4 beta, la energía de deslocalización claramente tiene que ser 0,472 beta. Entonces, el punto es qué valor encontramos o qué valor podemos encontrar para beta como para reproducir la energía de deslocalización para el 1,3 butadieno encontrada con métodos más sofisticados. Bueno, encontramos que en realidad necesitamos un valor para beta de 0,7.
¿sí? Entonces, claro, fíjense, tenemos un valor de 0,7, menos 0,7 para beta para describir la energía de deslocalización. Pero habíamos encontrado, discúlpenme, un cachito para atrás, un valor de menos 4,62 para poder describir la transición electrónica. Eso significa entonces que vamos a tener una propiedad. Para poder describir una propiedad necesitamos un valor determinado de esa integral igual a beta. Bueno, eso es claramente un problema, ¿sí? Un problema que tenemos y un problema que es una limitación importante de los métodos semiempíricos. Vamos a ver, a medida que vayamos avanzando en la teórica, que no es algo que se resuelva tan fácilmente y en general hay que recurrir a métodos, como se denominan, de parametrización masiva, ¿sí? Una forma de encontrar parámetros de manera conjunta, ¿sí? Encontrar un conjunto de parámetros de manera simultánea. Unos 30 años después del método de Huckel, podemos hablar del método de Huckel extendido. Es un método que Raoul Hoffman, un premio Nobel de Química del año 81, llevó las ideas del método de Huckel simple, dándole una validez un poco más general, ¿sí? Permitiendo que las integrales, en vez de valer simplemente alfa y beta, se pudiesen calcular y parámetros atómicos también pudiesen ser, de cierta manera, parametrizados para poder describir propiedades determinadas, ¿sí? La idea es prácticamente la misma que el método conocido como el enlace fuerte o la ligadura fuerte, en inglés tie binding, ¿sí? El Huckel extendido y el método de tie binding, uno podría decir que son primos hermanos, ¿sí? La diferencia es simplemente una cuestión de denominación. Los químicos hablamos de Huckel extendido y los físicos suelen hablar de tie binding. Pero el método, la filosofía de ambos métodos es exactamente la misma. Nuevamente tenemos un caso, digamos, tenemos que resolver un problema matricial donde tenemos elementos de la matriz del Hamiltoniano, elementos de la matriz de solapamiento. Ahora vamos a tener en cuenta absolutamente todos los orbitales, los electrones de valencia de cada átomo, ¿sí? Los únicos que no vamos a tener en cuenta son los electrones internos, pero vamos a tener en cuenta todos los de valencia y no vamos a hacer una separación explícita entre orbitales moleculares sigma y pi, sino que los vamos a meter a todos dentro de la misma bolsa. Entonces, ahora la receta para calcular los elementos de la matriz S y de la matriz H son un poquito más elaboradas. En principio, si nu y mu son iguales, entonces la integral vale 1, eso no nos sorprende, ¿sí? Mu y nu obviamente tienen que pertenecer al mismo átomo. Y ahora, si mu y nu son diferentes, entonces tenemos que hacer la distinción respecto de qué pasa si ambos orbitales están en el mismo átomo o están en distintos átomos, ¿sí? Por ejemplo, si nu está en el átomo A, entonces no va a haber solapamiento entre los orbitales de un mismo átomo, ¿sí? Si nu y mu son distintos, pero ambos pertenecen al mismo átomo A, entonces la integral de solapamiento es igual a 0. Pero si nu y mu son distintos, pero nu está localizado en el átomo A y mu está localizado en el átomo B, entonces calculamos la integral de solapamiento de manera explícita. Generalmente se usan orbitales tipo Slater para calcular estas integrales, de manera tal que con una sola función por orbital me alcance para tener una estimación de la integral, algo así como una base mínima, ¿sí? Aplicamos las mismas consideraciones para los elementos del Hamiltoniano y cuando nu es igual a mu, ambos sobre el átomo A, entonces el valor de la integral H es simplemente el autovalor, ¿sí? de ese estado, ¿sí? Obviamente que tenemos que haber hecho un cálculo con algún otro método para conocer este valor, ¿sí? De todas maneras, generalmente ese valor se toma como un valor de partida o valor de referencia y se puede modificar
para reproducir, para buscar reproducir alguna propiedad de interés, como por ejemplo una determinada transferencia de carga entre dos átomos, entre el átomo A y el átomo B, por ejemplo. Otra vez, si ahora mu y nu están ambos localizados sobre el mismo átomo, pero son diferentes, entonces la matriz del Hamiltoniano vale 0. Y cuando mu y nu son diferentes, pero uno está localizado en un átomo y el otro está localizado en un átomo diferente, entonces el elemento del Hamiltoniano pasa a ser una función, pasa a ser un promedio de los autovalores, ¿sí?, de los elementos diagonales del Hamiltoniano, multiplicado por la integral de solapamiento, aquella que no era igual a 0, aquella que calculábamos de manera explícita, y multiplicada por una constante k. Esa constante k, Hoffman en un momento le dio un valor universal de 1,75, ¿sí?, sin dimensiones, obviamente, porque bueno, la integral de solapamiento tampoco tiene dimensiones, y los autovalores tienen dimensiones de energía, y la matriz H también tiene dimensiones de energía, ¿sí? Por lo tanto, la constante k era adimensional. Es un método, el método de Hückel extendido, un método que permite una descripción cualitativa, por supuesto, del enlace en moléculas medianas, ¿sí? En moléculas medianas uno puede todavía mantener la simetría. Eso está muy bueno, simplifica muchísimo el cálculo y simplifica también muchísimo la interpretación de los resultados. Tiene exactamente la misma deficiencia que el método de Hückel original, en el sentido que no es autoconsistente, ¿sí? Es decir, nosotros no resolvemos, no buscamos coeficientes hasta encontrar la autoconsistencia, sino que se diagonaliza el determinante una única vez y con los coeficientes que encontramos, con esos nos quedamos, ¿sí? No hay términos de repulsión entre los núcleos y tampoco entre los electrones internos, ¿sí?, ni de los electrones internos con los electrones de valencia. Eso significa entonces que nunca podríamos, por ejemplo, optimizar una geometría, porque simplemente los átomos se verían atraídos hasta distancias ridículamente pequeñas, ¿sí?, y la única repulsión que tendríamos se debería pura y exclusivamente a efectos que se encuentran en las integrales de solapamiento. Nada más, ¿sí?, nada más. Por otro lado, si bien fue pensado para un universo o para algo relacionado fundamentalmente con la química orgánica, por lo tanto no consideraba el spin electrónico, todas las moléculas eran de capa cerrada, bueno, esto era una cuestión interesante, ¿sí? No hay spin electrónico, por lo tanto, si uno quisiera aplicarla a algún sistema algo más complicado, es imposible de hacerlo, ¿sí? Bien. Habiendo visto estos métodos, el método de Hückel y el método de Hückel extendido, ¿cuáles son entonces las principales limitaciones, la principal limitación de estos dos métodos, y que si uno quisiera avanzar en esta filosofía de métodos semiempíricos debería ir más allá de las mismas? Bueno, claramente que una limitación es la falta de autoconsistencia. Por lo tanto, si uno quiere tener un método semiempírico que permita obtener resultados que sean consistentes, debe lograr autoconsistencia en la diagonalización del determinante, ¿sí? Además, si uno quisiera, por ejemplo, optimizar geometrías, debería sí o sí tener funciones que describan las repulsiones entre los núcleos y entre los electrones internos entre ellos y entre los electrones internos y los electrones de valencia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, uno puede hablar de la contribución uno puede hablar de tres grupos. En realidad son dos grupos, el de John Popple y el de Michael Dewar, porque posteriormente James Stewart, es una persona que trabajó con Dewar, ¿sí? Y cuando se separa del grupo de Dewar, digamos que ahí inicia sus propias investigaciones dentro del mundo de los métodos semiempíricos, ¿sí? Pero digamos, desde un punto de vista original, podemos hablar de dos grupos, el de John Popple y el de Michael Dewar, y en ambos casos siempre interesados fundamentalmente en moléculas orgánicas, ¿sí?
hacemos un repaso de las contribuciones de manera, digamos, cronológica fundamentalmente, desde 1965 hasta unos 10 años atrás, ¿sí? En el año 1965 son justamente el grupo de John Popple que introducen los principales acronismos con los cuales hoy en día todavía nos referimos a los métodos semiempíricos, que son los métodos de tipo NDO, ¿sí? Y NDDO. NDO tiene que ver fundamentalmente con despreciar totalmente el solapamiento diferencial, ¿sí? En este caso había una C que era justamente el Complete Neglect of Differential Overlap, y el NDDO era el desprecio del solapamiento diferencial diatómico. Vamos a ver qué diferencia hay entre un solapamiento diferencial y el solapamiento diferencial diatómico. ¿Cuál es la diferencia que origina, cuál es la característica que diferencia justamente a estas dos aproximaciones? Unos años más tarde, el grupo de Popple relaja algunas cuestiones muy duras que había en el método CNDO para dar lugar al método INDO, el Intermediate Neglect of Differential Overlap. Fíjense que ya no era complete, sino que ya no era completo el desprecio, sino que era un desprecio de tipo intermedio, ¿sí? A partir de casi una década más tarde aparece el grupo de Dewar en acción y trabajan fundamentalmente tanto sobre el método INDO como sobre el método NDO y empiezan a producir una serie de métodos semiempíricos que terminan en el método AM1, uno de los métodos más utilizados tal vez dentro del mundo de los métodos semiempíricos, y a partir de finales de la década del 80 aparece Stewart, separado del grupo de Dewar, proponiendo una familia de 3 métodos semiempíricos hasta llegar al PM7, que podríamos decir que hoy en día es tal vez el método semiempírico más exacto que pueda haber, o por lo menos que permite la descripción de una mayor cantidad de propiedades sin tener que recurrir a parámetros o diferentes conjuntos de parámetros. Entonces, vamos a empezar a ver un poco las características de estos métodos semiempíricos y vamos a verlos. Es interesante, a partir de la cronología de la diapositiva anterior, separar a los métodos en las dos familias, ¿sí? Las familias serían la NDO, ¿sí? Y la NDDO. Entonces, a partir de ahí tenemos una familia de 3 métodos por este lado y una familia de 2 métodos hasta llegar al MNDO, y luego acá se dividen las familias y ya también se dividen los grupos, ¿sí? El grupo de Dewar, que viene por este lado, por el lado de la M1, y Stewart, no digo grupo de Stewart porque Stewart trabaja solo, que viene por este lado de los grupos PM, ¿sí? Bien. El punto de partida para estos métodos semiempíricos es siempre el mismo. Estamos resolviendo un problema de tipo matricial, donde lo que tenemos que decidir es de qué manera vamos a modelar los elementos del hamiltoniano o de Fock y las integrales de solapamiento, ¿sí? En un sistema de capa cerrada, el elemento de matriz de Fock, uno cualquiera, por ejemplo F mu nu, se puede escribir como una sumatoria de un término monoelectrónico y un término bielectrónico, ¿sí? Esto está sacado pura y exclusivamente de Hartree-Fock, ¿sí? Acá no estamos inventando nada. P es lo que ya conocemos como matriz densidad. Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es cómo vamos a modelar estos términos en los diferentes métodos. Tanto los métodos de tipo NDO como el NDDO tienen un origen común, pero en general las aproximaciones van a ser diferentes, ¿sí? Cuando tratemos a los elementos de la matriz F. Pero las matrices de solapamiento son exactamente las mismas, son matrices diagonales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si tenemos una integral de solapamiento de tipo S mu nu, bueno, eso va a ser igual a un delta de Dirac mu nu, que también obviamente debería conducir a un S y J, ¿sí? Donde I o J son orbitales moleculares y mu y nu son las funciones que utilizamos para representar esos orbitales moleculares. Esos orbitales
moleculares también tienen que cumplir con un solapamiento igual a un delta de Dirac, ¿sí? Eso es interesante porque pasamos a tener una relación bastante estrecha entre las dos integrales, ¿sí? Y que me termina imponiendo también una restricción sobre la matriz densidad. Si yo escribo al orbital molecular I y al orbital molecular J en términos de funciones, ¿sí? Nu y mu, cada uno con sus coeficientes, puedo escribir una integral del solapamiento en términos de integrales de solapamiento entre las funciones base que estoy utilizando. Si a las funciones base que tengo acá dentro de esta doble suma le aplico la condición de este delta de Dirac, bueno, mu y nu tienen que ser iguales para que las integrales sean distintas de cero, ¿sí? Y entonces esta integral ji, que también es un delta de Dirac, ¿sí?, se reduce a una única sumatoria sobre mu, por ejemplo, podría haber sido sobre nu, por supuesto, multiplicada por este producto de coeficientes. Obviamente que ahora si j es igual a i o i es igual a j, entonces el delta es igual a 1 y pasamos a tener esta igualdad, ¿sí? La sumatoria de los productos de coeficientes, de cada un coeficiente por sí mismo o por su compleja conjugada, tiene que ser igual a 1, ¿sí? Como sabemos que un elemento de la matriz densidad P de mu es igual a, tiene esta expresión, bueno, claramente podemos reacomodar la doble suma que aparece acá, una vez que tenemos en cuenta una sumatoria sobre todas las funciones mu, ¿sí? Podemos llegar a que esta sumatoria de todos los elementos diagonales de la matriz densidad tiene que ser igual a 2 veces el número de electrones que tenemos. Bien. Vamos a ver entonces el método el método NDO, ¿sí? O en este caso el Complete Neglect of the Differential Overlap. ¿Qué significa esto del Differential Overlap? Fíjese esta integral, ¿sí? Esta integral bielectrónica, ¿sí? La escribimos en términos de 4 funciones distintas, obviamente, para una cuestión de tener una mayor flexibilidad. Mu y nu me estarían dando una especie de densidad electrónica que podría estar, por ejemplo, sobre el mismo átomo, ¿sí? Y lambda y sigma también me podrían dar una densidad electrónica que podría estar sobre el mismo átomo y podría estar, por ejemplo, sobre un átomo diferente. Entonces, ¿qué es lo que me pide este differential overlap? El differential overlap me está impidiendo que mu y nu sean exactamente iguales, ¿sí? Es decir, que no solamente que estén en el mismo átomo, sino que además tienen que ser iguales. Y tiene que pasar exactamente lo mismo con lambda y con sigma, ¿sí? Tienen que ser exactamente iguales, ¿sí? Y por supuesto localizados en el mismo átomo, desde ya, si no, no tiene demasiado sentido. Entonces, eso significa que una integral de tipo mu lambda, nu sigma se reduce a una integral de tipo mu lambda, ¿sí? Es decir, los dos delta de Dirac serían igual a 1, y este gamma mu lambda lo vamos a reemplazar por la nomenclatura de los átomos a los cuales pertenecen los orbitales mu y lambda. Si mu pertenece al átomo A y lambda pertenece al átomo B, entonces reemplazamos gamma de mu lambda por un gamma de AB. Entonces las integrales, en vez de pasar a depender del tipo de orbital que está interactuando, dependen pura y exclusivamente de los átomos, ¿sí?, que están interactuando, de los átomos que llevan esos orbitales, ¿sí? Recuerden que lo importante es que el mu esté localizado en un átomo determinado y lambda esté localizado o bien en el mismo orbital, que eso es posible, o bien en un orbital diferente. Entonces, un término no diagonal, el término bielectrónico no diagonal, ¿sí?, bien general, tiene que incluir una integral de Coulomb y una integral de intercambio, ¿sí? Cuando tenemos el elemento diagonal de la matriz G, de esta matriz del operador bielectrónico, fíjense, cuando mu es igual a nu, entonces vamos a tener un término en donde digamos, la condición para
que la integral sea distinta de 0, recuerden que mu y nu tienen que ser iguales y que lambda y sigma tienen que ser iguales. Ahora, si todos son iguales a mu, las dos integrales, tanto la de Coulomb como la de intercambio, van a ser iguales. Entonces, la integral menos un medio de la misma integral me tiene que dar un medio de esa integral, ¿sí? Por eso es que acá esta resta, ¿sí?, se reduce a un medio de la integral cuando mu es igual. En realidad acá deberíamos haber puesto que mu es igual a lambda, ¿sí? Eso quedaría mejor, ¿sí? Porque mu es igual a nu, eso necesitamos que sea igual sí o sí. Por otro lado, si mantenemos el concepto de que mu es igual a nu, entonces un término en el cual ahora lambda es distinto de mu, fíjense, haría que sobreviva la integral de Coulomb, pero se haga cero la integral de intercambio. Cuando calculemos la integral de intercambio, mu y lambda quedan intercambiadas, por supuesto. Entonces pasamos a tener una densidad electrónica mu lambda y una segunda densidad electrónica mu lambda. Pero como mu y lambda son distintas, entonces aplicamos la condición n de O y esa integral tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, sobrevive solamente la parte coulombica, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos diciendo es que, bueno, en este caso, mu pertenece, por ejemplo, al átomo A, y acá y lambda pertenece al átomo B, ¿sí? Entonces tenemos estos dos términos que aparecen acá para un elemento diagonal de la matriz G. Bien. Hacemos una pequeña diferenciación con respecto a si lambda pertenece a A, al igual que donde pertenece mu, o bien lambda pertenece a B o a cualquier otro átomo, digamos, de la molécula. Entonces, simplemente desdoblamos esta sumatoria, ¿sí?, de manera tal que lambda pertenezca a A. Vamos a tener una pequeña suma de todos los posibles valores de lambda, todos los posibles orbitales que pertenezcan a A, distintos de mu, por supuesto, porque a mu ya lo tuvimos en cuenta acá, y luego tenemos una suma más general sobre todos los átomos de la molécula, excepto A, y todos sus orbitales, que obviamente tienen que ser distintos de mu, ¿sí? Entonces, cuando tenemos en cuenta todas las posibilidades, fíjense que, digamos, lo que valen las integrales, recuerden que las integrales no nos fijamos tanto el tipo de orbital que estamos incluyendo en las integrales, sino a qué átomos pertenecen esos orbitales, de manera tal que a cada una de las integrales las terminamos representando por un término gamma, que depende pura y exclusivamente de los átomos que están interactuando mediante los orbitales determinados, ¿sí? Eso nos permite también expresar a las matrices densidad, en lugar de expresarlas en términos de orbitales, expresarla en términos de átomos. ¿Qué significa expresar las matrices densidad en términos de átomos? Sumar los elementos diagonales de todos los orbitales que pertenecen a un átomo. Eso es una matriz, un elemento de la matriz densidad átomo por átomo, ¿sí? Fíjense, esta es la fórmula que aparece acá abajo. Bien. Acá en realidad, digamos, de ahora en más lo que notamos es maneras diferentes en que van, digamos, las diferentes combinaciones que vamos teniendo de los orbitales, ¿sí? Pero siempre que cumplamos con la condición del NDO, de despreciar el solapamiento diferencial, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos ahora un término no diagonal, donde mu y nu, obviamente, bueno, son diferentes, por eso el término es no diagonal, pero ambos pertenecen al átomo A, vamos a ver entonces que la integral de Coulomb por construcción tiene que ser 0 sí o sí, pero la integral de intercambio puede llegar a ser no nula si sigma es igual a mu y nu es igual a lambda. En esa condición, esta integral, la integral de intercambio, sería distinta de 0. Y como la integral de Coulomb es igual a 0, entonces el término no diagonal sería simplemente menos un medio del elemento de la matriz densidad multiplicada por la integral de
intercambio, ¿sí? Obviamente la integral de intercambio se reduce a un gamma de A a B, donde A y B son los átomos que tienen o que llevan a estos orbitales mu y nu. Uy, perdón, me fui. Bien. Fíjense, terminamos con el método CNDO viendo qué pasa con los términos de la parte monoelectrónica del elemento de la matriz de Fock, ¿sí? En ese caso, bueno, nuevamente se tienen en cuenta si el elemento es diagonal, bueno, que es, digamos, y ambos orbitales, ambas funciones pertenecen a un átomo determinado A, entonces vamos a tener un parámetro que tenemos que encontrarlo y luego la interacción entre los distintos núcleos, ¿sí? Si mu y nu, ahora tenemos un elemento que es no diagonal, un H de mu y nu son diferentes, pero ambos pertenecen al mismo átomo, entonces H de mu y nu va a ser igual a 0. Pero si mu y nu son distintos, pero uno pertenece a un átomo y el otro pertenece a un átomo distinto, entonces a toda la integral la aproximamos por un parámetro beta, ¿sí? Que va a depender de los dos átomos, de A y B, y eso es, bueno, lo que vamos a tener que encontrar. No nosotros, por supuesto, pero bueno, estos son los parámetros que definen el método. Entonces, juntando todas las aproximaciones que tuvimos en cuenta para los elementos del operador H y del operador G, construimos el operador de Fock y encontramos tres expresiones distintas dependiendo de las condiciones que cumplan las funciones, ¿sí? Es decir, vamos a tener un elemento diagonal, un elemento no diagonal donde ambas funciones pertenecen al mismo átomo y un elemento no diagonal donde donde las funciones pertenecen a distintos átomos. Tenemos entonces las tres recetas posibles, ¿sí? Recuerden además que la integral del solapamiento es diagonal. Bien, saltamos entonces ahora al método del NDDO, de despreciar ahora el solapamiento diferencial diatómico. Fíjense en qué consiste esta relajación del método NDO. Ahora las integrales bielectrónicas son de tipo mu lambda nu sigma, esto como siempre, donde mu y sigma ahora pueden ser distintas, ¿sí? Pueden ser distintas, pero la condición es que tienen que pertenecer al mismo átomo. Y lambda y sigma también pueden ser distintas entre ellas, pero con la condición de que pertenezcan también al mismo átomo, el cual puede ser el átomo al cual pertenecen también mu y sigma. Recuerden que en el método CNDO, que mu y sigma fuesen distintas, eso me aseguraba que la integral era igual a 0. En este caso la integral no es igual a 0, va a ser distinta de 0, pero la condición que imponemos es que ambas funciones pertenezcan al mismo átomo, ¿sí? Entonces, el solapamiento diferencial que va a ser nulo, ¿cuál es? Aquel en el cual mu y nu estén localizados en distintos átomos. Ese sería el solapamiento diferencial diatómico, que implica justamente a dos átomos, por eso lo de la primera D del NDD o del diatomic. En ese caso es igual a 0, es decir, despreciamos cualquier posibilidad de solapamiento diatómico. Entonces, las densidades electrónicas de tipo mu, nu y lambda, sigma se pueden construir con orbitales diferentes, pero siempre que estén localizados sobre el mismo tipo de átomos. Entonces, con esas condiciones, vamos a ir un poquito más rápido, porque esto es simplemente ver a qué se reducen las funciones, ¿sí? Los elementos de los operadores G y H. Tenemos, bueno, diferentes, digamos, expresiones. No nos vamos a detener en esto. Esto, digamos, en realidad, si ustedes lo quieren ver con más detalle, es cuestión de ponerse con las diapositivas y ponerse uno con papel y lápiz y tratar de deducir las expresiones, ¿sí?
Lo importante es que una vez que llegamos a la fórmula para obtener los elementos diagonales y no diagonales, ¿sí?, del operador f, y que logramos diagonalizarlo y obtener autoconsistencia, entonces la energía electrónica se puede calcular por cualquiera de estas tres expresiones, ¿sí? Lo que tenemos acá entre paréntesis son tres expresiones equivalentes, tres maneras de decir lo mismo, ¿sí? Sabiendo que f es igual a h más g, bueno, estas tres expresiones son exactamente equivalentes. Y lo más importante, la razón por la cual uno, por ejemplo, puede optimizar geometrías, es que aparece un término repulsivo, ¿sí?, entre las cargas efectivas de cada uno de los átomos que componen a la molécula, ¿sí? Sin embargo, esta expresión es relativamente sencilla, ¿sí? Entonces, existen deficiencias muy importantes en los métodos, los dos métodos que dan origen a todas estas familias de métodos semiempíricos. No solamente la función repulsiva como una interacción entre cargas nucleares efectivas, ¿sí?, que es, si bien permite obtener geometrías, pero las geometrías obtenidas son en general bastante pobres, sino que fundamentalmente el hecho de tratar integrales bielectrónicas mono y bicéntricas de la misma manera es una limitación extremadamente importante, ¿sí? El hecho de despreciar a las tri y tetracéntricas, bueno, podríamos en cierta manera aceptarlo, ¿sí? Pero el hecho de describir integrales mono y bicéntricas de la misma manera es una limitación extremadamente importante. El método Indo, el del Intermediate Neglect o Differential Overlap, ¿sí?, lo que hace es relajar la condición sobre las integrales monocéntricas, ¿sí? A las integrales monocéntricas se las escribe de manera explícita y se les asignan valores particulares. ¿Qué valores? Dependen de las propiedades que uno quiera reproducir, ¿sí?, o predecir. En general, el método Indo tiene un origen tal que buscaba reproducir transiciones electrónicas en moléculas orgánicas. Por lo tanto, esas integrales, las integrales monoelectrónicas, se reemplazaban por parámetros que permitiesen reproducir de una manera más o menos fidedigna espectros electrónicos, ¿sí? Hacia 1973, Michael Cerner, un investigador de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, propuso una parametrización de esas integrales monocéntricas con el fin de poder utilizar el método Indo para calcular espectros V visible de manera confiable, ¿sí? Y además un mérito del método derivado por el grupo de Cerner es que se podía extender al cálculo de algunos metales, ¿sí? Ese método se denomina hoy en día Indo/S, donde la S viene de spectroscopic, ¿sí?, spectroscopic properties, ¿sí? Y a veces al Indo se le agrega una Z adelante, ¿sí?, se lo convierte en Sindo, ¿sí?, recordando la Z de Cerner, ¿sí?, que fue, digamos, la persona que lo ideó originalmente. Bien. A partir de ahí, los métodos cambiaron relativamente poco y se centraron fundamentalmente en las grandes deficiencias que tenían los primeros métodos, ¿sí?, de toda esta familia. ¿Cuál era la principal deficiencia? Y la repulsión entre los carozos, ¿sí?, el conjunto de electrones internos y núcleo contra los electrones de valencia de cada uno de los otros átomos. Entonces, las funciones se iban haciendo relativamente sofisticadas, ¿sí?, e iban dando lugar a métodos diferentes. Por ejemplo, el método Mindo, ¿sí?, el Mindo/3, esto significa que hubo otros métodos Mindo anteriormente, ¿sí? Acá es donde por primera vez se introduce el concepto de parametrización masiva, es decir, que todos los parámetros, ¿sí?, integrales, digamos esos valores de gamma, los valores de alfa, los valores para las integrales monocéntricas, todos se ajustaban de manera tal se ajustaban al mismo tiempo y con la intención de proporcionar resultados
descripción de propiedades determinadas, de propiedades moleculares determinadas con un buen significado, ¿sí? Que tuvieran los errores más bajos posibles. Por dar un ejemplo, un conjunto de 200 moléculas conteniendo estos elementos, ¿sí? Se llevaron a una minimización de los errores de las propiedades calculadas respecto a cantidades experimentales. Esas cantidades eran distancias de enlace, ángulos de torsión, momentos dipolares, energías de ionización y calores de formación, ¿sí? Y fíjense que después del proceso de parametrización masiva, es decir, todos los parámetros se obtenían de manera simultánea, se obtuvieron errores de, por ejemplo, 10 kilocalorías por mol en calores de formación, 0,02 Armstrong en distancias solamente, 0,7 electrón volt en energías de ionización y 0,45 de Weiss en momentos dipolares. Si recordamos que estamos en 1975, este tipo de errores era muy bajo, realmente el rendimiento del método Mindo era muy bueno para la época en que fue diseñado, ¿sí? Insisto, lo más importante fue justamente la filosofía de parametrización masiva, iniciando entonces un método nuevo para desarrollar métodos semiempíricos. Si bien el método Mindo es una evolución del método CNDO, recuerden que el método CNDO se convirtió en Indo y el Indo se convirtió en Mindo, bueno, el NDDO se convirtió en MNDO, ¿sí? En este caso, otra vez lo mismo, ¿sí? Fundamentalmente las principales modificaciones al método NDDO original venían dadas por la manera de tratar la repulsión átomo-átomo, ¿sí? Funciones cada vez más sofisticadas, incluyendo más parámetros, con lo cual se perdía un poco también el significado físico de lo que se quería representar. Discúlpenme, me fui al... Y había algunas integrales de tipo bicéntricas que se las pasó a representar como multipolos, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza de los orbitales que aparecían en las densidades individuales, entonces se utilizaba una carga, un momento dipolar o bien un momento cuadripolar. El método MNDO fue un avance importante, interesante, pero a pesar de todo, una deficiencia importante, grande del método MNDO era que los enlaces de hidrógeno estaban descritos de manera muy pobre, a pesar de que en la repulsión core-core había términos que supuestamente tenían que dar cuenta de esos enlaces de hidrógeno. Sin embargo, había una falla. A partir de ahí pasamos al método AM1, en donde la repulsión core-core se hace cada vez más complicada. Aparecen términos, ¿sí?, que son una sumatoria de 4 términos, ¿sí? Cada vez, digamos, la cosa se va complicando cada vez más, ¿sí? Entonces aparecen críticas también, ¿no es cierto? Porque es un método que parece ser absolutamente empírico. Se meten parámetros, cada vez más parámetros hasta que la cosa de bien, y en realidad, digamos, no hay una cierta justificación para los parámetros que se incluyen. A pesar de eso, el método AM1 fue el primero en incluir metales dentro del conjunto de elementos de la parametrización masiva. Esos metales eran hierro, cobre y zinc, con lo cual hubo un montón de metaloproteínas que pudieron ser estudiadas utilizando el método AM1. Esto sí que fue un avance realmente importante. A partir de ahí nos vamos por el lado de los métodos de Stewart, ¿sí? Los PM3, PM6 y PM7. PM significa Parametric Method, ¿sí? Son métodos paramétricos que recuerdan justamente la filosofía de parametrización masiva. El AM, ¿sí?, AM del AM1 significa Austin Method, porque Dewar estaba en ese momento en la Universidad de Austin en Texas, ¿sí? Entonces, el punto de partida del método PM3 es el método AM1,
¿sí? Con las funciones, esas funciones FA y FB de la diapositiva anterior un poco simplificadas, pero fundamentalmente con una metodología de parametrización masiva en donde teníamos todos estos elementos, ¿sí? Cada uno con sus parámetros, 209 parámetros obtenidos al mismo tiempo, ¿sí? Eso de un método que realmente daba resultados bastante buenos. Sin embargo, en 2007 Stewart hizo una reformulación de su método PM3 para obtener el método PM6 y luego, posteriormente, llegamos al método PM7, en el cual uno podría decir que hoy en día es el método tal vez más exacto, ¿sí? Que incluso hasta podría aplicarse a sólidos cristalinos y al cálculo de barreras en estados de transición, ¿sí? Hay que ser cuidadoso igual con esto, ¿sí? Pero bueno, en principio uno podría calcularlo con cierta confianza. Podría utilizar el método PM7 en sólidos, ¿sí? Y en cálculo de estados de transición, bueno, con cierta confianza. Cambiamos totalmente la filosofía de los métodos semiempíricos y volvemos al método tie binding, ¿sí? Ahora ya cosas un poco más modernas. Nos vamos a la segunda parte de la década del 90, ¿sí? Un grupo de la Universidad de Paderborn en Alemania fue el primero en presentar un programa, en ese momento digamos algo rudimentario, pero bueno, permitía hacer algunos cálculos, en el contexto de un método llamado Density Functional Tie Binding, o bien DFTB, ¿sí? ¿Qué significa esta filosofía de FTB? Es un método tie binding, ¿sí? Es un método muy parecido al Huckel extendido, pero basado en la teoría del funcional de la densidad. Es decir, nosotros en principio podríamos llegar a escribir a la energía en términos como una sumatoria de 4 términos: energía cinética, la interacción con los núcleos, una parte puramente coulombica y una parte de interacción, de intercambio y correlación, ¿sí? El punto es que la clave del método de FTB reside o está en suponer que un sistema molecular se puede construir a partir de una superposición de densidades atómicas, ¿sí? En donde despreciamos cualquier tipo de interacción. Entonces pasamos a tener una especie de densidad de referencia para nuestro sistema que no es ni más ni menos que la suma de densidades atómicas, ¿sí? Las densidades atómicas originales que, insisto, todavía no interactuaron para nada. Toda interacción que pueda ocurrir por la formación de enlaces debería dar lugar a una transferencia de carga. Esa transferencia de carga lo que hace es ocasionar pequeñas distorsiones en las densidades atómicas, ¿sí? Pequeñas pérdidas de densidades o ganancias de densidades, ¿sí? Dependiendo si los átomos son electropositivos o son electronegativos. Entonces podemos suponer que una vez que se formaron los enlaces, que ocurrió la transferencia de carga, en lugar de esta densidad de referencia ρ sub 0, pasamos a tener una densidad ρ. ¿Y en qué se diferencia ρ de ρ sub 0? Se diferencia simplemente en un término que es el que debería dar cuenta de esas transferencias de carga. Ahora bien, si ρ y ρ sub 0 describen densidades del mismo sistema, una antes de que haya transferencia de carga y la otra después de la transferencia de carga, pero ambas describen a la densidad electrónica, ambas tienen que integrar a n. Si ambas integran a n, quiere decir que la integral de este delta de ρ tiene que integrar a 0. Entonces podemos suponer que este delta de ρ también es una sumatoria de deltas de ρ individuales, es decir que tenemos un balance de lo que le puede ocurrir a cada átomo en una molécula. Con algunos átomos vecinos habrá pérdida de densidad electrónica, con otros átomos vecinos habrá ganancia de densidad electrónica. Entonces, en definitiva, vamos a tener un delta Na que podríamos en realidad reemplazarlo por un delta mayúscula de Q sub A, donde Q en realidad es ni más ni menos, o mejor dicho, el delta de Q es ni más ni menos que la carga atómica que se calcula según un análisis poblacional cualquiera, por ejemplo el de Mulliken, como el que ustedes ya a esta altura están acostumbrados a ver al final de las salidas de un cálculo de Orca, los análisis poblacionales, tanto de Mulliken como de Levdin, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basan
esos análisis poblacionales que calculan una carga atómica como la diferencia entre el número de electrones que tenía el átomo cuando estaba aislado menos la cantidad de electrones que le asignamos una vez que se formó la molécula. Y la cantidad de electrones que le asignamos una vez que se formó la molécula va a depender de las integrales de solapamiento en las cuales los orbitales del átomo determinado participan y los coeficientes de los orbitales del propio átomo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el átomo A. Entonces, esta expresión me permite calcular justamente esa cantidad de electrones que le vamos a asignar al átomo A en una molécula, se lo restamos al número de electrones que tenía cuando el átomo A estaba aislado y la diferencia me va a dar la carga atómica. Recuerden ustedes que la carga atómica no es un observable, ¿sí? No es algo que podemos medir experimentalmente. Por lo tanto, en rigor, no tiene un operador asignado. Es decir, que no tenemos una única manera de definir una carga atómica, ¿sí? Dentro del método de FTB, la energía electrónica se calcula de esta manera, un término que va a depender de esas densidades electrónicas de referencia, esas densidades electrónicas donde todavía no hay transferencia de carga, y un término que es el que da justamente cuenta de las transferencias de carga, ¿sí? Además le sumamos un término de repulsión núcleo-núcleo, lo cual ya me adelanta que me va a permitir optimizar geometrías, ¿sí? Entonces, estos elementos, ¿sí? este gamma que aparece acá, da cuenta de cómo interactúan distribuciones de carga A y B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ese gamma se le imponen condiciones de contorno, y que es que cuando R tiende a infinito, gamma se comporta como 1 sobre RAB. Estas Q deberían ser simplemente los Z, entonces tendríamos un producto de Z, ZA, ZB dividido RA, RAB, ¿sí? Que es lo que uno debería esperar, una interacción de tipo puramente culómbica. En cambio, a medida que los dos átomos A y B se acercan, gamma pasa a ser un promedio de durezas de átomos. ¿Qué es la dureza de un átomo o de una molécula? Es un índice de reactividad, es lo que se denomina índice de reactividad. La dureza de un átomo o de una molécula es la diferencia que existe entre el HOMO y el LUMO. Cuanto mayor sea esa diferencia, más dura es la molécula o el átomo, más o menos reactivo va a ser, ¿sí? Cuanto menos sea la dureza, más reactiva va a ser el sistema, o más reactivo va a ser el sistema. Muy bien. Esta es la expresión que tenemos para los elementos no diagonales en el método de FTB, ¿sí? La gran diferencia con respecto a los métodos derivados de CNDO o de NDDO es que las integrales se calculan de manera explícita y las integrales que dan cuenta a este sistema de referencia, es decir, un sistema de simplemente superposición de densidades, también se calculan de manera explícita. Es decir, que tenemos muchas integrales calculadas de manera explícita, estos gamma los calculamos a priori, y lo único que se va determinando de manera autoconsistente son las cargas sobre los átomos, ¿sí? Es decir, al resolver autoconsistentemente el problema, lo que hacemos realmente es ir ajustando las cargas sobre los átomos. Las cargas calculadas, por ejemplo, con el análisis poblacional de Mulliken. Entonces el método, el DFTB, pasa a depender del análisis poblacional con el cual nosotros queremos calcular a las cargas atómicas. Bien. Vamos terminando. Los métodos semiempíricos son realmente una alternativa bastante buena a los métodos más costosos, como Post-Hartree-Fock o DFT, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo tiene sentido utilizar un método semiempírico? Realmente cuando tenemos miles de átomos, ¿sí? Realmente cuando tenemos miles de átomos. Hoy en día las computadoras son muy potentes, podemos acceder a sistemas de cómputo en paralelo, ¿sí? Muy eficientes, y eso nos permite trabajar con moléculas
cada vez más grandes, utilizando métodos DFT, por ejemplo. Entonces, en realidad, los métodos semiempíricos se van restringiendo cada vez más a sistemas en donde tenemos realmente un número de átomos intratables por métodos de tipo ab inicio, ¿sí? Sin embargo, los métodos semiempíricos tienen el gran problema de la parametrización. Los parámetros imponen una limitación importante, ¿sí? Si bien este concepto de parametrización masiva es realmente muy interesante y remueve bastantes deficiencias del método semiempírico, hay que tener en cuenta que si nosotros queremos calcular un sistema cuya naturaleza se aparta demasiado de los sistemas que fueron utilizados para calcular los parámetros, podemos fallar, pero muy mal en el cálculo. Por ejemplo, a ver, para dejar más en claro esto, fíjense lo que dice acá este tercer párrafo. Imagínense que nosotros tenemos una serie de parámetros, ¿sí?, con un método cualquiera, por ejemplo DFTB, ¿sí?, y obtenemos una serie de parámetros que me permiten calcular propiedades de complejos de níquel 2, ¿sí? Podrían ser incluso en solución, incluyendo algún tipo de efecto solvente, o si ustedes quieren en fase gaseosa, no importa. Imagínense que yo quiero utilizar esos mismos parámetros para obtener propiedades del níquel cúbico centrado en las caras, un sólido, ¿sí? La pregunta es, ¿tiene alguna relación el níquel, el cúbico centrado en las caras, con un complejo de níquel 2 en solución? Bueno, la respuesta obvia es no, ninguna relación. Por lo tanto, no podemos esperar que los parámetros que fueron obtenidos para los complejos de níquel me den buenos resultados para el níquel cúbico centrado en las caras. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que parametrizar o reparametrizar el método para obtener las propiedades del níquel cúbico centrado en las caras que estamos buscando. Esto, dicho en otras palabras, es lo que se denomina transferibilidad de los parámetros. La posibilidad de tener un conjunto de parámetros que puedan utilizarse para predecir las propiedades del mayor rango de sistemas posibles, ¿sí? Lamentablemente, esa sigue siendo hoy en día la principal limitación de los métodos semiempíricos, la transferibilidad. Hay algunos grupos que prefieren utilizar métodos de tipo DFTB, es decir, métodos tie binding, y encontrar los parámetros para el tipo de sistemas que estén estudiando, ¿sí? Es válido y realmente, digamos, yo creo que es una aproximación muy razonable porque toma como punto de partida el reconocimiento de la limitación de los métodos semiempíricos. Bueno, y acá para variar les doy una lista de bibliografía que es un poco más extendida, que abarca todos los métodos que estuvimos repasando, llegando incluso al DFTB. Hay otros métodos semiempíricos, también un poco más modernos, alguna evolución, si uno quiere, del DFTB, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a detener en eso porque si no ya la teoría se va a hacer extremadamente larga. Bueno, con esto terminamos.